Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Ramiro y en el video de hoy vamos a hablar sobre algo muy pero muy importante y que a muchas personas los tiene presos. El concepto este del cual tantas personas lucran, ¿no? El macho alfa y el beta. ¿Y por qué es absoluta patraña? ¿Y por qué no deberías permitir que te metan en este vórtex de pensamiento que no te va a ayudar, ¿no? Y les voy a pasar a explicar por qué es una absoluta pérdida de tiempo entrar en esta cuestión de si soy un beta, cómo transformarme en un alfa y ver 20 millones de videos en YouTube sobre cuáles son las 10 características que te van a transformar en un alfa. ¿Y por qué no sirve? Primero, es muy importante entender de que aquellas personas que son alfa, ellos ya saben que tienen las características de alfa y eso les permite tener una autoestima alto, mientras que muchas personas que saben que no son alfa, siempre están en la eterna búsqueda de alcanzar ser un alfa. Ahora, yo no voy a decir de que no existen las cualidades de un alfa y un beta, porque la naturaleza muestra que existen ciertas cualidades, valga la redundancia, que hacen a diferentes personalidades. Y hablar sobre alfa y beta es un sistema para caracterizar, para dividir, para categorizar a las personas. Y esto no empezó con las personas, en realidad esto se utilizaba para con animales. El macho alfa del grupo que cuida a los beta y se hace con todas las mujeres y es el que cuida. Esto inicialmente se veía en programas de Discovery Channel cuando se hablaban sobre manadas o tribus de animales y cómo era la sociedad entre ellos. Estos términos después, con el tiempo, se fueron trasladando hacia el ser humano y ahí es donde muchas personas utilizan estas referencias para explicarnos a nosotros, ¿no? Y ahí es donde se comete el gran error. Nosotros somos personas mucho más complejas que los animales que podemos ver en la naturaleza y esto se da justamente porque nosotros no solo nuestras relaciones entre todas las personas, no solo hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, todos tenemos interacciones que no son solo naturales, no nos dejamos regir solo por nuestros impulsos naturales, sino que tenemos una sociedad que genera una cultura que hace a una psiquis mucho más complicada. Ojalá fuera tan fácil como decir de que nosotros somos A o B, alfa o beta. Ojalá fuera tan blanco o negro, pero no lo es. Lo bueno de este sistema es que es muy lindo para venderlo. Las sociedades de seducción, los grupos de seducción les gusta mucho hablar de esto, porque es muy simple convencer a los hombres que son beta, te vamos a transformar en alfa, compranos este paquete y el día de mañana vas a salir y te van a crecer pelos del pecho así, te van a salir los colmillos y las mujeres se van a saltar encima tuyo y lamentablemente no es así. Lo que no quita de que el hombre, que también es animal en este universo, tenga características de un alfa y tenga características de un beta. Y uno puede aprender cuáles son estas características, pero es importante entender de que nosotros somos mucho más complejos. Y que si nosotros profundizamos un poco más, si nos metemos en el mundo de la psicología, que es el estudio de la mente del ser humano, vamos a encontrar de que somos tanto más complejos. Y habla sobre características que también son muy interesantes. Por ejemplo, cuando hablamos del hombre introvertido y el hombre extrovertido, ¿no? Aquel hombre que en la sociedad tiene menos miedo de interactuar con las personas y que a su vez tiene una energía mental que se recarga cuando está interactuando con otras personas. Mientras que también encontramos al introvertido, una persona que es mucho más mental, una persona que suele caracterizarse por ser más inteligente, que suele quedarse en su casa, que de hecho estar solo y no rodeado por personas le permite recargar su energía. En esta distinción del introvertido y extrovertido, nosotros vamos a encontrar de que se puede como superponer, como si fuese una hoja de calcar. Y muchos van a decir de que el extrovertido, el que sale y habla con las personas, suele tener las características de un macho alfa, ¿no? Aquel que no tiene miedo de salir y hablar con personas, el que probablemente termine estando con todas las mujeres, aquella persona que suele ser más ruidoso, más
debe estar más involucrado en los deportes, mientras que el introvertido es aquella persona que está más relacionada con temas intelectuales, ¿no? El cual decide no meterse tanto con personas de las cuales directamente no siente interés, porque muchas veces siente que pierde tiempo, decide estar solo y abocar su tiempo a diferentes proyectos. Pero acá nos volvemos a encontrar con el mismo problema, ¿no? La psicología habla sobre el introvertido y extrovertido, los cuales son características reales, así como decimos de que el alfa tiene ciertas características que son reales y las podemos encontrar en el extrovertido, lo mismo pasa con el beta y el introvertido. Pero acá hay algo muy importante a tener en cuenta. Muchos de los introvertidos de este mundo terminaron ocupando el lugar de un alfa en sus grupos. Y esto se da porque la dinámica de la naturaleza no es la misma que de la naturaleza de los animales. Nosotros no vivimos en un bosque, una selva o en algún lugar en donde necesitamos de fuerza bruta para sobrevivir. Ahí es donde el alfa realmente tiene la ventaja de supervivencia y no necesita, el beta no necesita de un alfa para poder garantizar supervivencia. Hoy en día vivimos en ciudades en donde la seguridad normalmente debería estar garantizada. Por supuesto que todo lugar todavía tiene sus peligros, pero a grandes rasgos todas las personas reciben un cierto cuidado y no existen esos peligros que en la naturaleza suelen forjar al alfa, que lo exponen a peligros que hacen que su mente lo lleve a un lugar de agresión, de fuerza física y de seguridad sobre el lugar en el cual se rodea, como para generar el estado alfa. A grandes rasgos, nosotros vivimos en una sociedad en donde nosotros recibimos el cuidado de nuestros padres, vamos a una escuela en donde nos educan bien y eventualmente nos terminan cuidando el gobierno, los policías y hasta tenemos una casa en la cual vivimos en donde difícilmente alguien entre a hacernos algún tipo de daño. Por lo cual no tenemos que desarrollar estas características que nos van a afilar a ser un alfa. Sin embargo, vamos a encontrar muchos hombres que son alfa en sus comportamientos y si nosotros nos lo ponemos a pensar, ¿qué es lo que muchas veces hace a un alfa? Que sea ruidoso. Son estos hombres que van a bares y son estruendosos y gritan y son muy físicos y muchas veces les vemos tomar mucha cerveza o están solo abocados a ver todo el día deporte, que también es un deporte sobre interacción física, ¿no? Y la realidad es que hoy en día todas las personas que son alfa, si realmente no tienen algún tipo de nivel intelectual, son, a diferencia de la naturaleza animal, están condenados a perder, a no sobrevivir esta nueva naturaleza que es la nuestra. Vivimos en un mundo en donde el llamado beta tiene mayores capacidades de convertirse en el alfa, en el nuevo alfa, porque su intelectualidad, el mayor nivel de conciencia, su capacidad de razonar y no actuar por impulso, el impulso alfa de la naturaleza, le permite frenar, mirar cómo es la situación y después actuar. Por lo tanto, podemos ver de que estas características de un alfa, que suele ser una persona no tan intelectual y que se deja llevar por sus impulsos, en esta sociedad suele tomar decisiones que no son tan inteligentes. Los alfas suelen ser los primeros que dejan embarazada a sus mujeres sin realmente pensar o querer tener hijos. Y terminan en esa vida de tener un hijo y esa es la meta que van a cumplir. Mientras que el beta, que muchas veces también tiene posibilidades de estar con mujeres, porque el beta normalmente tiene mayor ingreso económico, porque realmente es un gran trabajador, suele dedicarle muchísimas más horas a la autoayuda para desarrollarse en diferentes áreas. Esto le permite a él elegir a la hora de estar con una mujer si quiere tener un hijo o no. Se suele cuidar muchísimo más. Y hasta en muchísimos casos el beta elige no estar con mujeres porque es una pérdida de tiempo para él. Podemos ver grupos como los MGTOW que hoy en día eligen directamente no estar con mujeres. Y hay todo un tema sobre si los men go the wrong way son alfa o beta. Y me parece que es una pérdida de tiempo pensar en eso, justamente por lo que les digo. Nosotros, si nos empezamos a categorizar por alfa o por beta, no nos va a hacer justicia y vamos a entrar en un pensamiento filosófico que no nos sirve, porque asociarnos con alguien que es beta es siempre estar en el segundo lugar.
Pero asociarnos con alguien que es alfa es no hacerle justicia a nuestro nivel intelectual y nuestra capacidad de desarrollarnos en este nuevo mundo en el cual estamos. Personalmente, a mí me gustaría no caracterizarme con un alfa y prefiero mucho más ser un beta. Pero, como les digo, ninguno de los dos hace justicia. Es mucho mejor verse a uno mismo si es extrovertido o introvertido. Y a partir de ahí, siendo ninguno de los dos mejor que el otro, porque ser extrovertido tiene grandes beneficios, uno tiene que aprender a salir e interactuar con las personas para poder crear un círculo social que nos permita avanzar en este mundo y abrir mayores posibilidades. Pero pero muy importante tener un nivel de introvertido, ser introvertido, poder sentarse, poder estar en soledad, poder estar solo, poder saber estar solo y saber pensar, filosofar, ver los pasos que nosotros queremos hacer para llegar a donde queremos llegar y no dejarnos llevar por nuestros impulsos. Es acá en donde vamos a ver de que muchos introvertidos terminaron siendo los alfa de sus grupos. Y para nombrar a algunos, van a ver de que Steve Jobs, un introvertido que terminó siendo un alfa y reconocido en el mundo, Bill Gates, Elon Musk, hay montones de personas muy, pero muy intelectuales que terminaron ocupando lugares de alfa. Y si hoy en día los ven, muy probablemente digan, sí, tiene ciertas características de alfa, probablemente Steve Jobs tenía algunas más que Elon Musk. Sin embargo, todas estas personas están encargadas de sus tribus, llevan adelante sus proyectos. Y estas personas, y para expandir sobre la teoría, viendo de que ser introvertido o extrovertido, no es que introvertido o extrovertido hay uno que es mejor que otro, como en el caso del alfa o el beta. Pero lo que nos permite el estudio del introvertido o extrovertido es ver dónde tenemos mayor preponderancia. En mi caso yo suelo ser más introvertido. En el caso de otras personas pueden ser más extrovertido. El saber esta información nos permite saber sobre qué tenemos que trabajar. En mi caso, que soy introvertido, tuve que durante mucho tiempo ejercitar mis cualidades sociales. Tuve que casi obligarme a salir a relacionarme con personas. Y esto me permitió mejorar muchísimo más mis habilidades sociales. Y lo que yo creo es que, y de nuevo, cuando yo hablo de que las cosas no son blanco y negro, y de alguna manera hablar sobre introvertido y extrovertido, volvemos a esta cuestión binaria, podemos trazar una línea en el medio. Si tenemos introvertido y extrovertido, lo que yo le digo a las personas es busquemos ser centrovertidos. Encontrar un equilibrio entre extrovertido e introvertido nos va a permitir ser el estilo de alfa que nosotros queremos. El estilo de hombre que nos permite a nosotros, en esta nueva sociedad, en esta nueva naturaleza, sobrevivir, llevar a cabo nuestros proyectos, ir hacia adelante. No quieras ser el alfa, porque no te va a permitir sobrevivir en esta nueva naturaleza. Como decía Darwin, hay que adaptarse al lugar en el cual uno vive si no uno muere. Y los alfa hoy en día, lamentablemente, están a la merced de muchos betas. Y paralelamente, muchos betas están a la merced de perseguir querer ser un alfa. Y es una carrera sin fin. Mejor busquen ser centrovertidos, ¿no? Entender primero si son introvertidos o extrovertidos y a partir de ahí fijar cuál es el esfuerzo que tienen que hacer para equilibrarse, para encontrar su centro. Y esto les va a permitir a ustedes ser el hombre que quieran ser, ni alfa ni beta, ustedes. En un mundo más complicado se necesitan formas de categorizar a las personas más complejas. Y los invito a que se liberen del mito del alfa, que hoy en día cuando vean los alfa en los bares van a darse cuenta de que probablemente estemos muy lejos de querer ser ese estilo de hombres ruidosos, que lo único que saben hacer capaz es hacer chistes constantemente y somos más complejos de eso. Tenemos ambiciones más grandes y ambiciones más complejas requieren de hombres más complejos. Nada más que decir, me gustaría que me cuenten ustedes qué es lo que opinan sobre esta teoría abajo, por supuesto, estoy dispuesto a contestar cualquier tipo de pregunta, todo tipo de comentarios bienvenido, positivo o negativo, así que estoy abierto al debate, sin mucho más que decir, nos estamos viendo en el próximo video, chao.